¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con toda la actitud te saluda el profesor Dopamina. Recuerda que cada miércoles voy a subir nuevo contenido para que estés atento o atenta a este canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con toda la actitud te saluda el profesor Dopamina y el día de hoy vamos a hablar acerca de la vocación del psicólogo. Acuérdate que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, porque cuando hablamos de comportamiento estamos abarcando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas, porque para que algo sea ciencia tiene que ser observable y tiene que ser medible. Recuerda que la psicología tuvo que pasar por mucho camino. Antes se consideraba una pseudociencia. Vamos a entender que se le llama que el padre de la psicología es Sigmund Freud, porque viene a aportar algo nuevo. Se hablaba de algo que nadie mencionó, que fue la parte del inconsciente, el subconsciente, el ello, el yo, el superyo. Pero como son cosas que no se pueden comprobar y no sabemos dónde están estas instancias, fue hasta la llegada de los conductistas que se empezaron a hacer experimentos en el primer laboratorio de Wundt, en el cual, pues bueno, se empezaba a medir lo que es el comportamiento, se empezó con los conductistas, llega lo que es Watson, etcétera, y luego vienen otras corrientes, el humanismo, la corriente sistémica, y van a encontrar en psicología infinidad de enfoques. Algo que he dicho y que he mencionado es de que muchos profesionistas tenemos un enfoque. Aquí la cuestión está en que muchas veces queremos que todos los pacientes se acoplen a nuestro enfoque o a nuestro modelo, cuando en realidad también sabemos que no todos los modelos son para todos los pacientes, o peor aún, como colegas, a veces llegamos a criticar el enfoque que maneja otro colega. Tengan la mente abierta, aprendan alumnos, aprendan, tengan esa apertura de leer, de conocer, de otros enfoques, no se casen o se queden nada más clavados con un solo enfoque. Es como la religión, ¿no? Que quieres que todo mundo a fuerzas crea en algo y que esa sea la verdad absoluta. De hecho, bueno, ustedes saben que dentro de mi formación me gustan las neurociencias, dentro de la maestría me enfoqué en la psicología positiva, que mucha gente cree que son puras charlatanerías, porque en realidad no saben ni qué es la psicología positiva, al igual que la psicofarmacología, que critican, que piensan que es etiquetar al paciente, que el DSM-5. En realidad todo tiene una justificación, tiene una explicación y hay que tener una apertura al conocimiento. Es importante aprender de otros, unirnos y no echarnos más tierra. Aquí es bien importante respetar la labor de cada psicólogo, que aunque a ti no te parezca el modelo, a lo mejor a otras personas sí les sirve y les ayuda. Pero bueno, acuérdate que la psicología viene de psique, que se define como alma, espíritu. ¿Y dónde está el alma, el espíritu? De hecho, psique en realidad significa mariposa, porque en la antigüedad se creía que tu alma salía de tu cuerpo en forma de mariposa. De ahí que hay culturas que le asocian a las almas humanas que vienen al plano terrenal en forma de mariposa. Ay, qué bonito, profe, voy a estudiar las mariposas monarcas. Pero bueno, acuérdate, ciencia que estudia el comportamiento humano. Vamos a ver diapositivas, vamos a ver qué es la vocación del psicólogo y por qué es bien importante tomar en cuenta esto. Alumnos, he escuchado muchas veces y les dicen que los psicólogos no tienen trabajo, que para qué estudian tanto, si en realidad pues no va a haber forma de ejercer, cosas de ese estilo. Algo que les he dicho es de que es bien importante que construyas tu currículum desde la carrera. Si bien es cierto que cuando sales te vas a pedir trabajo, te piden experiencia, pero ¿cómo vas a tener experiencia si no te dan la oportunidad de trabajar? Entonces ahí está el secreto. Haz experiencia durante la carrera. Comienza a darte a conocer con la gente y sobre todo, sé una persona con empatía, con humildad. No me quites los pies de la tierra. Pero bueno, vamos a ver qué es la labor del psicólogo. Aquí viene un signo de interrogación. ¿Ser o parecer? Como la canción. Bueno,
Dice Carl Gustav Jung, a mí me encanta mucho leerlo. Él dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Eso es bien importante, porque de nada sirve que sepas todas las teorías si no sabes conectar con la gente, si no aprendes a escuchar, no a oír, a escuchar. También ser receptivo ante el dolor y el sufrimiento de la persona, porque ellos van a terapia y buscan una solución, buscan un desahogo que no pueden encontrar en alguien más. Entonces tú eres un agente de cambio, ten en cuenta, un agente de cambio. Y tú vas a ser muchas veces un modelo, un soporte. Acuérdate que un soporte es tú le das una contención a la persona para que descubra su potencial, su desarrollo humano, sus fortalezas, como quieras llamarle, y es la misma persona salga adelante, tome sus propias decisiones. Igual también, como quieras llamarle, que haga insight, que haga awareness, que se dé cuenta, que haga catarsis, como quieras llamarlo según los enfoques, pero sé un alma humana. Vamos a ver que en la terapia vamos a encontrar muchas situaciones en los pacientes, consultantes, clientes, usuarios, como quieras llamarle, síntomas de estrés, de apatía, desmotivación, pánico, problemas en la personalidad, decaimiento, problemas de autoestima, depresión, ansiedad, fobias, infinidad de síntomas. Y acuérdate que el DSM-5 hay aproximadamente 216 trastornos mentales categorizados, clasificados para poder hacer un diagnóstico. Y tú sabes que los psicólogos clínicos trabajamos de la mano con psiquiatras, también con neurólogos y con enfermeros. Es una rama muy bonita, muy multidisciplinaria, porque a final de cuentas, donde hay humanos, ahí está nuestra labor. Vamos a ver que todo esto que les estoy mencionando nos dicen estudios recientes que entre un 15 y un 20% de la población lo vamos a tener. A lo largo de la vida, también vamos a tener entre 1 y 5 traumas, que ustedes saben que todas las historias que van a terapia, todas hablan de amor. Que la mayoría, o diría que todas las personas van a veces por crisis, traumas, conflictos, y que en algún momento de la vida vamos a desarrollar sintomatologías. Yo les digo y les hago esta metáfora, ¿para qué ir al psicólogo? Es como a los coches. En determinado kilometraje hay que llevarlos a hacer una afinación. Tú sabes todo el proceso que se les da a un coche, es un mantenimiento, ¿verdad? Se les cambia aceites, todo eso. Yo no me digan porque yo no soy mecánico, pero el mantenimiento es crucial para mantener el correcto funcionamiento del auto. Ahora piensa, los seres humanos también tenemos un kilometraje. Vamos conociendo personas, vamos abriendo ciclos, cerrando, vamos manejando cosas, vamos adquiriendo nuevas experiencias, pero vamos viviendo cosas. Necesitamos también darnos ese mantenimiento. Ir a terapia es ir a que nos den un mantenimiento mental, emocional y conductual. Entonces, vamos a ver que más del 90% de los casos de suicidio se asocia a trastornos mentales. Principalmente tenemos la depresión, aunque no todos los que la tienen se suicidan, pero en primer lugar es la depresión, en segundo tenemos el consumo de sustancias y el tercero la esquizofrenia y ahí le sigue. Entonces hay un trastorno mental de fondo por el cual una persona se suicida. Ya les he dicho, no sean duros con la gente en juzgarla, porque ya vimos y he hecho también TikToks donde he mencionado que cuando una persona se suicida, pues entra en un brote psicótico, su lóbulo frontal, pues prácticamente no tiene las conexiones necesarias o los mecanismos de afrontamiento para tomar una decisión que no sea el suicidio. Ahora, ya te lo mencioné, ser o parecer psicólogo. Somos agentes de cambio, hay que ser congruentes. La congruencia está entre el pensar, entre el sentir y el actuar. Ser congruentes. De hecho, el estudiar psicología ya lo hacemos como un estilo de vida. También el enfoque que elegimos también tiene que ver con nuestra personalidad. Y cuando vemos el ser, nos referimos a los valores que tenemos como humanos. A la teoría es el conocer. Y aquí entra la lucha de enfoques. Que ya les dije, muchas veces se me ha criticado por mis enfoques, pero hay que tener respeto, les digo, cada psicólogo es diferente, cada
quien lo maneja diferente. Y la práctica es el hacer. Entonces hay que ser congruentes entre lo que hago, lo que conozco y lo que sé, como a nivel de ser. Práctica, teoría y valores. ¿Cómo nos ven a los psicólogos? ¿Cómo los clientes te ven como el Superman? ¿Cómo tus amigos te ven como aquel que ve bolitas mágicas, lee las cartas? ¿Cómo tus papás te ven? ¿Cómo en realidad es? Incluso me ha pasado que a veces he ido a comer así a un lugar y dice la señora, él es psicólogo, y empiezan todas las personas a querer terapia en las fiestas. Nos pasa, pero acuérdate, no es el lugar indicado. El lugar es nuestro territorio, es nuestro consultorio terapéutico. Es ahí donde se da la consulta. Ahora, vamos a ver que nadie se hace rico de una profesión, sino de la perseverancia, del esfuerzo y bueno, tener una vocación, que eso es bien importante. Si no tienes vocación, y eso aplica para cualquier carrera, prácticamente lo estás haciendo por una obligación. Tener vocación significa que estás decidido a emprender este camino laboral, que en realidad, pues prácticamente ya no es trabajo, lo disfrutas. En promedio, los seres humanos vivimos 75 años, en promedio. Vamos a suponer que viven los 75 años, a lo mejor más, a lo mejor menos. 25 años nos la pasamos dormidos, que es una gran cantidad de tiempo. 900,000 horas trabajando. ¿Qué tiempo te queda para tu vida personal? Eso reflexiónalo. ¿Y por qué no hacer de esas tantas horas de trabajo, que pueden ser más, un lugar que sea significativo, que le dé un sentido a tu vida, que en realidad te llene de felicidad? Ahí es donde entra tu vocación. La vocación te abre puertas, te abre caminos. La gente se da cuenta cuando tienes vocación a cuando no la tienes, a cuando solamente lo ejerces para un fin económico, que sí, lo sé, es necesaria la parte económica, pero créeme que cuando haces las cosas con amor, todo fluye en armonía. Ay, qué romántico, profe. Pues bueno, de esta manera valoramos nuestra satisfacción interior a la hora de hacer la profesión. Ahí es donde ves tu talento. Y bueno, también hay que ver que se necesita talento para la vocación. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta que tienes talento? Cuando sabes que has influido en las personas. Y al ver esa influencia, te das cuenta que tienes el talento, y al tener el talento tienes la vocación. Y desde el momento en que sientes un rechazo por un paciente, eso puede interferir en su tratamiento. Y recuerda que entre más rápido sea un pronóstico, pues más rápido sea un diagnóstico, perdón, más rápido es su pronóstico. Tú como psicólogo tienes que trabajarlo. Y vamos a ver que también nos manejamos con el código ético del psicólogo por la Sociedad Mexicana de Psicología. ¿Cuántos lo han leído? Que también tiene sus críticas, pero si te das cuenta y lo analizas, mucho de lo que viene ahí habla sobre la congruencia que debe de haber en esta profesión. Sé que hay críticas, pero en realidad lo que dice ahí es lo que se debería de hacer, es lo ético en el psicólogo. Aquí se entiende que es un instrumento que nos ayuda a ver cómo garantizar la protección de nuestros usuarios, cómo ofrecer los servicios psicológicos, el apoyo en la toma de decisiones, en los casos en los que se es necesario la ética. Por eso ten en cuenta, es bien importante la confidencialidad. Y eso es bien importante. ¿Para qué quieres ser psicólogo? Muchos al inicio dicen que es para ayudar, que porque quieres ayudar a la gente. Casualmente a la gente enferma. A ver, ¿por qué no decir quiero ayudar a la gente a ser mejor persona? Pero te enfocas o se enfocan mucho a las patologías, a todas esas cosas. Se requiere respeto. Acuérdate que respeto es reconocer, comprender, aceptar las diferencias individuales, sociales y culturales, sin imponer las propias. Hay que evitar hacer epogé. ¿Qué es el epogé, maestro? El epogé es cuando tú pones tus creencias, tus costumbres, tu educación en las cosas de tu paciente. Entonces hay que ver qué tanto hacemos epogé. Por eso yo he dicho, la verdad, yo le he dicho, y si lo ha dicho alguien más, pues entonces digan que fue la otra persona, pero yo le he dicho que nosotros tenemos los pacientes que merecemos, así como las parejas. Yo tengo los pacientes que me merezco. Y bueno, a muchas personas dicen, yo no estudio la clínica porque a mí los enfermos mentales me dan miedo.
Ya desde ahí estás etiquetando. O por ejemplo, yo solamente atiendo a gente blanca, negros no, o solo atiendo a personas con dinero. Fíjate, por eso ten en cuenta, ¿realmente tienes vocación? Hay que tener responsabilidad, que tenemos un compromiso adquirido con uno mismo. Al paciente no se le va a dejar plantado, se le va a dejar en su proceso a medias. Hay que hablar con ellos. Sabemos que también nosotros somos seres humanos. Los psicólogos también tenemos que tener un proceso terapéutico para poder atender. Entonces, no está bien que tú no tengas esa responsabilidad, que dejes a tus pacientes a la deriva. Luego pasa que en las escuelas, en las universidades, llevas materias donde te piden que lleves un paciente y solamente te enfocas en sacar adelante la materia y no en el paciente. Ya una vez terminando la materia, adiós paciente, me olvido de ti. Recuerda que estás trabajando con personas, no estás haciendo chicharrones y aún así también hacer chicharrones es complicado, pero estás trabajando con personas, con seres humanos y hay que ser responsables. ¿Atiendes a tu paciente por una calificación? No. Bueno, sí, pero hazlo más porque en realidad estás poniendo a prueba tu vocación. O lo dejas plantado, ¿verdad? Eso tampoco se vale. Les digo, también somos seres humanos y a veces no podemos, a veces nos sentimos mal emocionalmente y hay que hablar con nuestros pacientes. El día de hoy no te puedo atender, estoy mal de salud, también nos enfermamos, ni modo que seamos, ¿qué? Superpoderosos, pero hay que hablar claro, hay que mencionárselos, hay que tener honestidad. ¿Qué es la capacidad para dar a conocer verazmente los resultados con objetividad y con congruencia? Porque luego pasa esto, que el paciente te dice, ¿cuál es mi diagnóstico? Y luego responden, ustedes no, otros. Luego te digo, luego, ya mero, en 5 años después, y así te la llevas. Las personas necesitan saber qué es lo que les sucede, qué sienten, por qué actúan de esa manera. Necesitamos dar una retroalimentación, necesitamos decirles, y te digo necesitamos, decirle al paciente, porque eso les da esperanza, les da confianza en tu trabajo. No es regaño, chicos, así de repente hablo. Ya saben que soy muy multifacético. Hay que tener capacidad personal, una preparación académica y hay que tener una actualización constante. De hecho, si te lo comparto, yo no me dejo de actualizar. Yo constantemente estoy estudiando y si no estoy en una carrera, estoy leyendo, pero siempre me estoy actualizando. Por eso luego pasa que hay personas que a veces quieren atacar mi forma de trabajar, pero yo le digo, mira, a ver, me estás atacando con una referencia. Yo te aviento como 20. Ay, profe, ya se cree mucho. Es porque leo, me preparo y me preparo para mis pacientes y me preparo para mis alumnos, no para estarme ahí fregando a otro colega, que en realidad les digo, hay que tener también esa parte de humildad, humildad ante el trabajo del otro. Y ya es donde les digo, la pelea de enfoques. También es importante tener la confidencialidad, que es tener discreción, guardar y proteger la integridad de información obtenida de las o los consultantes. Y bueno, vamos a ver que los pacientes van a ir a terapia por crisis, que esas son temporales, son reacciones que no estaban en nuestras manos, no estábamos preparados para ello, surgieron de repente causando problemas conductuales, emocionales y cognitivos. Son precipitantes. Entonces, como se dan en el momento y rompen con el equilibrio psicológico, la persona no sabe qué hacer, es un estado de crisis. O si no van con conflictos, que son situaciones en que el consultante no sabe qué hacer. Hay 2 o 3 situaciones que se contraponen y a veces el paciente dice, es que hago esto, o hago el plan, o hago esto, segundo, o hago lo tercero, no sé qué hacer. Ay, profe, me pasa con mi novio y con el que acabo de conocer, estoy conflictuada. Ándale, algo así, un conflicto. O un trauma, que es el resultado de una exposición a un acontecimiento estresante, inevitable, que ha sobrepasado los mecanismos de afrontamiento de la persona. Trauma significa en realidad herida, una herida emocional, una herida mental, y esas heridas, esos traumas nos van marcando, nos van afectando en nuestro comportamiento. Entonces es bien importante también irlos trabajando. Y bueno, emergencia, se le considera emergencia a todo lo que ponga en riesgo tu vida y la de los demás. Y bueno, empatía, acuérdate, es bien importante la empatía.
que mucha gente dice, ponerme en los zapatos del otro, para empezar ni te quedan los mismos zapatos. La empatía es esa capacidad, y no voy a decir capacidad, esa habilidad, porque ya ni quedan en capacidad, es la habilidad de comprender las emociones, los sentimientos, los pensamientos y las acciones del otro. Y me pongo más romántico. Yo les digo, es la habilidad de ponerte en el corazón del otro. Entonces, bueno, aquí vemos esa cuestión. No calzas del mismo número de zapatos y todavía hay un nivel más elevado a la empatía, que es la compasión. Y la compasión no es lástima. También es bien importante hacer rapport. Ay, profe, se oye como tortuga. Rapport. El rapport es ser conscientes de la importancia de la primera impresión. Hay psicólogos que no les gusta utilizar bata y se respeta, claro. Pero en lo personal, a mí sí me gusta utilizar bata cuando doy consulta. Porque acuérdate, y sé también, acéptalo, la gente nos juzga por la primera impresión y como dicen, para ser torero hay que parecerlo. Entonces, las personas al vernos con bata nos asocian como un profesional serio, al menos ese es mi punto de vista. Quizá tú no estés a mi pensamiento, pero es mi pensar. Y bueno, el rapport terapéutico es la primera impresión que tú le das al paciente, es el entendimiento, la comprensión compartida, es esa parte donde tú haces un ambiente de confianza y de comunicación con el consultante. El rapport se va construyendo a lo largo de las sesiones, pero es crucial en la primera sesión. La oxitocina, profi, porque bueno, hay también terapeutas que no les gusta saludar a los pacientes o no les gusta abrazarlos y empiezan ahí, ¿no? Con esa cuestión muy ortodoxa. Desde el humanismo se abraza al paciente. El abrazo da soporte, el abrazo libera oxitocina. Ay, es que luego después, ¿qué tal si hay contratransferencia? Pues bueno, ese es problema tuyo. Y luego si hay transferencia por parte del paciente, bueno, ese se trabaja. Acuérdate que en el psicoanálisis, y bueno, yo no soy psicoanalista, pero los que lo son, trabajan la parte de la transferencia, la parte de las fobias, las ansiedades, todas esas cuestiones inconscientes. Pero bueno, yo soy humanista. Y desde el humanismo sí podemos abrazar, a darle soporte a nuestro consultante. Les digo, cada profesional es diferente y se respeta. El miedo a las enfermedades mentales de los pacientes provoca un obstáculo para nuestro razonamiento y nuestra actuación adecuada. Por eso es importante nuestra salud mental. Es inevitable que el psicólogo se transforme, y esto es bien importante, se transforme con el contacto constante del paciente que adolece, que sufre. Y pues bueno, también hay que ver aquí nuestra empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es que tanto las emociones del consultante las hacemos propias. Hay que trabajarlo. Y bueno, la terapia psicológica consta de una evaluación. Vamos a determinar las causas del para qué la persona o el por qué tiene la crisis, el conflicto o el trauma. Hacemos intervenciones. Ya cuando hablamos de intervención hablamos de tratamiento. Y bueno, en el rapport va el motivo de consulta. Algo que aprendí de estudiar psicoterapia breve, centrada en soluciones, es de que ellos no te preguntan, ¿y para qué viene esa consulta? Pues porque me siento mal. ¿Por qué va a ser, verdad? Algo que a mí me gusta mucho preguntar y lo aprendí de este enfoque es preguntar el motivo de consulta de la siguiente manera. ¿En qué te gustaría mejorar? Porque ya desde ahí el consultante ya te está dando la pauta de meta, ya está viendo qué es lo que quiere lograr. Y en base a eso tú también ves qué soluciones hay, en vez de estar indagando en el problema, en el problema, en el problema. Y bueno, hay algunos profesionistas que no tuvieron una razón consciente para elegir este tipo de profesión. Un profesional con una vida segura y estable, protegida por sus padres y su medio ambiente, podrá atender las necesidades de otra persona. ¿Le será fácil? Aquí pregúntatelo. O un profesional con una vida llena de dificultades y cuyas necesidades no fueron satisfechas, ¿podrá atender las necesidades de otra persona de manera fácil? Pues mira, te voy a decir, en el primer caso, como todo, en exceso puede dificultar la empatía por las otras personas. Y en el segundo, en exceso puede dificultar la resiliencia. Por eso también hay que trabajar y ver que como seres humanos, nuestro desarrollo humano,
qué capacidad tenemos o qué habilidad tenemos para ser resilientes, para enfrentarnos, sobreponernos y adaptarnos a las adversidades. Y eso es lo que buscamos lograr en nuestros consultantes, la resiliencia. Hace poco hablé de psicología positiva, que en realidad yo le llamaría psicología de la resiliencia, porque al llamarla positiva empiezan las críticas y la gente que no lee comienza a hablar nomás porque sí. Pero la resiliencia todos la necesitamos. La resiliencia necesitamos también ponerla en práctica y se pone en práctica a través de los eventos estresantes, los eventos de conflicto, los eventos de trauma. Y pues bueno, independientemente cómo haya sido tu vida, alumno, no significa que por tener una carencia o por tener una vida cómoda, no puedas ayudar, por así decirlo, a los pacientes, sino que tus antecedentes pueden posiblemente limitar tu visión y experiencia para manejar algunas situaciones. Por eso es bien importante trabajar primero lo nuestro, antes de querer trabajar lo de los demás. Y si no puedes, lo que te choca, te checa del consultante, refiérelo con otro colega y comienzas a trabajar lo tuyo. No te quedes ahí nada más, ¿verdad? En que yo no puedo eso porque lo traigo ahí desde mi infancia. Hay que aprender a trabajarlo, enfrentarlo. Y bueno, aquí están otros ejemplos. Un psicólogo que ha crecido en un hogar en que las emociones se reprimían y se enfrenta a situaciones muy violentas, es muy probable que se sienta angustiado. Le puede ser fácil tratar a otros asuntos que entrar con un paciente que posiblemente pueda tener una crisis de rabia. Recuerden, somos humanos, sentimos, también necesitamos terapia. ¿Qué hacer con los pacientes que se quejan y gritan al personal de salud? Porque también hay consultantes que se quejan. Hay que ver también esa parte. Son considerados desagradables cuyo trato se busca evitar. Como psicólogos, lo podemos tomar a mal si siempre se ha considerado una persona buena, atenta, respetable. También hay que ver qué tanto proyectamos en el otro, la famosa proyección. A veces lo que nos molesta del otro es lo que nos molesta de nosotros. O lo que vemos en el otro es lo que nosotros nos molesta que no podemos hacer. Ya sabes, el reflejo. Y bueno, en vez de evitarlo, hay que tomar en cuenta cuáles pueden ser sus necesidades insatisfechas o las tuyas como terapeuta. Si tenemos un paciente callado y dulce como la miel, este no se atreve a decir que está incómodo, que se siente mal, aunque a veces es obvio. Si el psicólogo viene de una familia muy violenta, es posible que el paciente le resulte encantador porque no se queja y sus dificultades parecen poco importantes. El paciente le imposibilita su capacidad para manejar y expresar sus emociones. Ahora, si el profesionista siente que su familia es normal, la utilizará como referencia en su percepción del consultante. Puede que le resulte totalmente aceptable un padre autoritario, una madre dependiente, una hermana sin carácter, un hermano fuerte. Puede que le resulte inaceptable un padre dependiente, una madre autoritaria, una hermana egoísta, un hermano débil, etcétera. ¿Qué es lo que te doy a entender con todo esto? Que nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestras creencias, nuestras limitaciones, nuestros frenos pueden hacer que tengamos una dificultad para poder llevar a cabo un proceso terapéutico con nuestros consultantes. Hay que trabajar en nosotros mismos. Y esto provoca que no se evalúe la situación del paciente dentro de su propio contexto, sino que se le juzga. Que yo sé que es inevitable juzgar, porque todo el tiempo estamos pensando, pero cuando tenemos nuestro papel, cuando estamos en el rol de psicólogo, porque también tenemos otros roles sociales, por eso persona significa máscara, y eso es parte de la adaptabilidad. Tenemos que saber que cuando somos psicólogos, tenemos que poner en práctica eso, la teoría, la experiencia y los valores. Y cuando entran esos tres en juego, nosotros no juzgamos al paciente. Nosotros somos agentes de cambio y en base a nuestra formación le buscamos la forma para que él encuentre sus respuestas. Nosotros no le damos consejos, le damos sugerencias y el consultante es quien toma las decisiones. Por eso es importante que el psicólogo reconozca, acepte y actúe de acuerdo con las determinantes culturales de los pacientes, de modo que no se malinterprete su conducta y se establezca una mejor atmósfera terapéutica. Vean que es diferente las tradiciones en México, en Asia, en España, y tenemos también que acoplarnos a que lo que aquí es normal, a quizá
allá no lo sea, porque acuérdate que la normalidad lo dictamina la sociedad. Lo que la mayoría hace, eso lo se considera normal. Sabemos que hay culturas que hacen cosas, acciones que quizá en nuestra cultura es inaceptable. Por eso también hay que saber manejarnos y aprender de todo esto. Un psicólogo en una sesión de terapia familiar, también hay que tomar en cuenta las costumbres que tiene, cómo es su hogar, sobre todo, y vuelvo a lo mismo, no juzgar. Y bueno, es importante que el psicólogo tenga claridad con respecto a su propio estado físico y emocional, que bueno, el paciente puede interpretar una expresión de preocupación, enojo, dolor en nuestra cara, claro que sí. A veces es inevitable tener la cara neutra o, o con cuestiones planas emocionales, pero hay que mostrar esa acentuación, esa parte de escucha, de que nos interesa y nos importa su situación. Y bueno, ya saben que en la psicología clínica trabajamos también con los psiquiatras. Ellos recetan medicamentos, ellos se encargan de las cuestiones mentales. Nosotros damos acompañamiento, somos guía y no tenemos por qué estar peleados también con esta parte de la medicina, porque luego empiezan esas disputas entre psicólogos y psiquiatras. Hay que trabajar de manera armoniosa. Acuérdate que para ser psicólogos se estudia psicología, nos centramos en lo emocional, no podemos recetar medicamentos, es una ciencia social y una terapia dura entre 40 a 60 minutos aproximadamente. Y que un psiquiatra pues estudia medicina, después se especializa en psiquiatría, se centra en lo neurológico, al igual que los neurólogos, y que también ellos tienen sus diferencias. Sí pueden ellos recetar medicamentos, es una ciencia natural y puede durar una sesión 20 minutos. Por lo tanto, el psicólogo trabajará el comportamiento y el bienestar mental de la persona, mientras que el psiquiatra será el encargado de prescribir, supervisar la medicación correspondiente. Y pues bueno, hay que hacer las paces con los psiquiatras. Eso es bien importante, hacer las paces con los psiquiatras y trabajar de una manera multidisciplinaria. Espero que esta información les haya servido. Más que nada quise hablar sobre la vocación del psicólogo, porque chicos, acuérdense que ya se acerca el Día del Psicólogo. Una felicitación a todos mis chicos, a todos mis psicólogos en formación, a mis colegas, a todos los que nos dedicamos a la psicología. Y recuerden que todo lo que te causa placer en la vida te libera dopamina. Recuerda, con toda la actitud, no andes de chico. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y acuérdate, suscríbete a mi canal. Profesor,